Niña, 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 ha llegado el santo, el forajido, atacador, carterista, ratero, pícaro, ladrón, sapo, gateador de camino, ingreda de vampiro de tu corazón. Tú pide por esa boca, tú pídeme. ¿Tú quieres que yo robe, yo mato, que yo la junto a la cuenta que quieras tú y formo taco? Ajá. Solamente hay una cosa que quiero que tú comprendas, niña. Yo te haré los milagritos si tú me pones la ofrenda. Que yo no soy católico, apostólico, romano ni adoctrino, pero me llaman santo porque soy divino, porque soy divino, porque soy divino. Pero no soy católico, apostólico, romano ni adoctrino. Ha llegado el santo y aquí te consagro. Tú pones la ofrenda, yo pongo el milagro. Yo pongo el milagro. Tú la ofrenda y yo el milagro. Tú pones la ofrenda. Yo pongo el milagro. ¿Cómo van a pensárselo, por Dios? Es que me voy a cambiar carmilla. Sagrado, te lo prometo, que me apetece antes de llegar aquí, te lo juro, ¿eh? Me moja los labios, no me atrevo, ¿eh? Vamos, por ti, ¿eh? Estoy casada, estoy ninguna todo el tiempo, unas explicaciones, una palabrota, perdóname, perdóname. Luego después, tampoco él es que me diga cosas ni nada. Pone los truenos, eso que me da mucho coraje. Porque me da mucho coraje. Y se ríe, claro. Y yo le riño porque cuando sacaron el bailando bajo la lluvia ese, pues claro, yo estaba chillando mucho y él me reñía. Chiquilla, ¿tú te crees que son lágrimas? Que no son lágrimas, que no son lágrimas, que un cardo sale de otro lado, que sale de otro lado. Venga a bailar ella con el paraguas debajo de la lluvia. Si tú supieras lo que era la lluvia. Y yo chillándole, no me diga nada, la naturaleza. La naturaleza me pone el quicio de la puerta de Los Ángeles cuando vienen de botellona, con una peste que tengo toda la mañana, que se elegía a las nubes, venía a las nubes, elegía a las nubes, y elegía, venía a las nubes, elegía a las nubes. Ay, Dios mío. Pues nada, que voy a tener que contar ya la verdad, ¿no? Porque llevo ya una temporadita y ya no me puedo escaquear. Vamos a ver. Ya me suelta la lengua con un besito que le he dado. Mira cómo me pongo, niña. ¡Uy, tengo una calor para arriba! También como estoy, que me están saliendo las canas. Pues me entra una cosa para arriba, una calor. Mi marido todos los días resfriado, visto la época del año, ¿sabes? Porque ahora yo en enero me destapo por las noches, no voy a tomar por culo. Una calor, el abanico, se levanta tosiendo todas las mañanas tosiendo. Los truenos está tan gracioso que eso es él, yo con la menopausia. Y él, como me abanico tanto, lo tengo resfriado, todo el día tosiendo, te lo juro. Me da muy buenos momentos. La verdad es que vivo en la gloria. Pero en la gloria, literalmente. En la gloria vivo. Estoy muy contenta ahora. Que estoy muy contenta, ¿sabes? Y como soy la mujer de la parienta que me dice muchas veces, del que manda, la parienta, no te enfades porque le estoy contando a la gente cosas. Pues me dice, parienta, cosas. Y como soy la parienta, pues he podido presenciar durante todos estos siglos atrás, ustedes no habían nacido ni nada, pues todos los acontecimientos más importantes, ¿no? Por ejemplo, hombre, lo sabemos todo y no es ningún secreto, de toda la vida, ¿eh?
De toda la vida, aunque eso haya estado cambiado algunas veces, aunque... No. Señora, ¿quién manda en una relación? La jefa. Más nada que hablar. Mira, no existe, ¿ves? ¿Quién creéis ustedes que a la hora de repartir el arte, yo de aquí, quién repartió el arte? La jefa. ¿Quién puso Jerez el mejor vino? La jefa. ¿Quién puso aquí también los caballos más bonitos y más preciosos? La jefa. Oh. ¿Y quién le hace la vida imposible al Cádiz Club de Fútbol? Te lo juro que no, te lo juro que yo no fui, te lo prometo, te lo prometo. Solo. Yo ahí no he tocado, ¿eh? Eso, vamos, tú lo sabes que es sagrado. Tú lo sabes que es sagrado, ¿eh? Que yo ahí, vamos, al Cádiz no le toco, yo le doy la vida. Hombre, alguna vez que yo haya puesto alguno... Pero tú sabes, como tengo las manos muy largas, me arreglo las uñas o así, a lo mejor le doy una pierna a alguno. ¿No? Pero vamos, sin pretensión de molestarlo, ni de cambiarle las tarjetas cuando va a sacar una amarilla, sacarle una roja, ni nada, ¿eh? De verdad. Algunas veces, pero Martín, tú sabes, con los cuentos, con el vino. Uy, qué disgusto voy a tener esta noche cuando llegue. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo barro mucho para mi casa. Hay que me voy a engañar. Por eso estoy hoy aquí. Porque, hombre, me ha herido un poquito el orgullo que él me dijera: ay, Jerez, el carnaval no existe, ¿eso de cuándo? ¿De Cádiz? Me ha dado coraje, la verdad. Me han entrado unos gatitos por la barriga que no me podía aguantar. Y entonces, pues por eso estoy aquí, porque ahora que no nos escucha nadie, entre ustedes y yo, al carnaval aquí le hace falta un poquito de vidilla, ¿no? ¿Eh? Porque, hombre, me da mucho coraje que no sepa de la existencia del carnaval de Jerez ni Dios.